hubo un cambio en el último mes, en el cual yo lo llamo la mutación del petro, que pasa a ser una especie de moneda o dinero paralelo al bolívar. El bolívar tiene algo de billete y lo demás está desmaterializado, es decir, está digitalizado. El petro sería un dinero paralelo y no existe físicamente. El bolívar apenas existe físicamente el 8 o 10% de su circulación en billete. No existe en mayor volumen, y es el problema que tiene la gente para utilizar el efectivo, porque el gobierno, si bien imprime la moneda, el papel moneda es hecho en el exterior y le debe a 2 casas que producen papel moneda, y la última casa decidió no hacerle más papel moneda al gobierno, porque no se le hace dinero a ningún gobierno. En hiperinflación no se le imprime, no se le manufactura papel moneda. Es muy costoso, viene del algodón por lo general, y tiene una serie de elementos de seguridad. Ese problema se arrastra desde hace años, y ahí viene la idea del petro, pero además se junta con la pérdida del acceso al dólar en el mercado internacional, entre otras cosas por el default y por la caída del volumen de reservas. Pero eso se une entonces a una actividad ilegal del gobierno, que utilizaba la factura de PDVSA para hacer lavado de capitales entre petróleo y el narcotráfico. Eso fue cercado por el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, a través de ciertas sanciones, que le ha dejado poco espacio al gobierno para crear una moneda encriptada, una criptomoneda que pudiera ser utilizada como el resto de las monedas, que son criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin son monedas fiduciarias que se basan fundamentalmente en la confianza. Lo que hizo el gobierno, crear el petro y decir que el petro estaba respaldado por petróleo. Pero es paradójico, porque desde que el petro hace un año para acá se vive con la idea. Venezuela ha perdido casi 750.000 barriles de producción diaria de petróleo. Es decir, dice que va a respaldarlo con petróleo, pero el petróleo deja de producirse. Y hoy estamos en 1 millón y tantos de producción de barriles de petróleo. El año que viene las proyecciones es de que estemos alrededor de 500.000 barriles de petróleo, y en unos 2-3 años Venezuela no estaría produciendo petróleo. De seguir la secuencia que se lleva hasta ahora. Vamos a hacer un paréntesis en esto que estás diciendo, Alexander. Sí. ¿Qué significa esta cifra, 750.000 barriles, para un país que no produce ni un tornillo, para una deuda que tienen? Porque me imagino que estos 700 y tantos miles de y esas grandes penurias que pasan, que son 70, una situación de realmente solución, es para una especie de una fantasía de una moneda. Pero pasa un año y todavía nada del petro. Pensar que el gobierno puede emitir una moneda internacional y que el mundo viene siguiendo como un mecanismo de obtener fondos, lavarlos de alguna forma. Ayer lo lavaba con petróleo, hoy quiere lavarlo con oro, ya no puede lavarlo con oro, y entonces la circunstancia financiera del gobierno se extrema, pero se extrema la de los venezolanos igual. Entonces ¿qué es el petro? Entonces era un mecanismo que el gobierno pensaba utilizar con el oro y el petróleo de respaldo,
como está en los papeles del Petro, de papeles que anuncian el Petro, el oro y el petróleo estarían de respaldo, y servirían entonces el petróleo que se produce y el oro que se produce, servirían para lavar el dinero del narcotráfico, que es el único que realmente existe. La situación es tan seria que según estudios de la propia DEA en los Estados Unidos y estudios de la ONU, el narcotráfico entre Venezuela, Colombia y México alcanza los 356 mil millones de dólares al año, casi 20 o 25 veces la producción de petróleo de Venezuela. Es decir, el petro sería entonces la moneda digamos el esquema financiero con el cual el gobierno entraba en un mercado de lavado, porque las criptomonedas tienen una de las grandes problemas que tienen es que es difícil poder seguirles o poder hacerles un tracking a todas sus transacciones, sobre todo con el narcotráfico. Entonces, ya se le agotaron al gobierno las reservas por petróleo, ya no puede utilizar el oro que supuestamente esté produciendo en el arco minero, y entonces quedaría sin el mecanismo con el cual pudiera poder lavar el narcodinero que se genera por el narcotráfico. Y ahí es donde el petro tendría entonces aparentemente utilidad. Pero hasta ahora nada, no es posible, porque a todas estas la confianza sobre el país se ha perdido totalmente. Ha aparecido Venezuela en cientos de juicios por lavado de dinero en Europa y en los Estados Unidos, tanto que no hay representación de la banca financiera internacional con Venezuela, ni con el Banco Central, ni con PDVSA. Es una situación realmente la más alarmante que vive un país en el mundo, y no estoy exagerando. Ahora, Alexander, la gran pregunta que te voy a dejar mientras vamos a la pausa es, tú me has hablado de 750 y tantos mil barriles de petróleo para sostener el régimen, sostener la alimentación y lo poco que queda. Me estás hablando de un bloqueo de cientos de juicios y un bloqueo por el petro que no existe, de modo que esa moneda no es cierto, no se van a defender con el petro, y les quedaba el oro, y también el oro está siendo bloqueado porque sus orígenes no pueden ser defendidos ni demostrados por parte del régimen de Venezuela ante el mundo que se los pueda comprar. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una situación así en un país? Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el profesor y economista Alexander Guerrero. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con el profesor economista Alexander Guerrero. Como ustedes saben, el profesor Guerrero nos ha advertido a lo largo de
bueno, casi los años, los meses, cada vez que ha sido invitado por nosotros a Buen Provecho, de muchas cosas que ya ocurrieron. Quienes tengan un poco de tiempo, quienes quieran salirse del montón que repite y repite lo que los demás dicen sin verificar, yo los invito a que lean sus artículos de opinión, que sigan su cuenta de Twitter, revisen el hilo, pero no de este año ni del año pasado, sino de mucho tiempo atrás, y verán que todas sus advertencias sobre la hiperinflación, desde cuándo la está anunciando, bueno, ni siquiera la palabra era conocida en Venezuela cuando él ya hablaba en el 2013 de la hiperinflación. Ha llamado las cosas por su nombre. Yo sé que a muchos les gusta que les vendan espejismos para entonces planificar vivir en una burbuja que es irreal, ¿no? Aun cuando la realidad siempre les va a estallar en la cara. Pero yo los invito porque son momentos de estar completamente atentos, porque la situación de Venezuela, aun cuando usted siga con un día a día, aun cuando usted crea que las cosas están más o menos normales, pues no, estamos en una situación muy pero muy grave. Es propio de los regímenes marxistas mentirle a la gente, y muchos caen en esas mentiras y le siguen el juego, porque es más cómodo, porque al usted llamar a un régimen comunista o al calificar a una dictadura, pues inmediatamente usted, sobre todo la clase política, tiene que actuar en consecuencia. Entonces, por eso se han tardado tanto. Pero cuando usted está viviendo esta realidad, que le afecta su bolsillo, que le afecta su salud porque no hay medicamentos, que no hay hospitales, que no hay vías de comunicación, que no hay transporte público, que no hay agua potable, que no llega a las casas, que no hay energía eléctrica, que no hay internet, y a nosotros hace unos minutos se nos cayó todo el internet. Usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué va a pasar el día que no regrese la energía eléctrica? ¿Qué va a pasar el día en el que no llegue más el agua? ¿Qué va a pasar el día cuando CanTV no funcione y quede muerta? Porque estamos ya en esta situación. Alexander, antes de ir a la pausa te preguntaba, haciendo un recuento de lo que 3 cosas muy graves que nos has dicho, que se pronostican 700.000 y tantos barriles, eso es hambre para Venezuela, que el petro no existe, que es una mentira propia de los marxistas, y que ellos estaban más o menos acomodándose económicamente con la venta del oro que salía, todos sabemos de qué forma salía y para qué salía hacia el mundo, y que ya esa venta de oro está paralizada porque no se puede justificar el origen correcto y legal de ese oro. ¿Cuánto tiempo le pronosticas tú a un país que esté en esta situación? Es muy complejo. Lo que hemos visto es que la gente ha decidido irse a los países vecinos, a como de lugar, y lo están haciendo constantemente, que no consigue dentro de Venezuela posibilidades de resolver su vida, sino que es capaz de tomar entonces la aventura de irse a países vecinos, pero no de cientos ni cientos de miles, sino ya millones. Es decir, desocupando el país, buscando la forma de sobrevivir o de vivir en otra parte. Eso ha creado un país, lo hemos caracterizado como un estado fallido, donde el gobierno no presta los servicios básicos a la sociedad, a la que dice prestarlos, a los que están en su poder: salud, educación, seguridad personal. Las 3 cosas básicas ya no las presta, ya simplemente no existen. En esas condiciones, un bloqueo, como ha ocurrido a lo del petróleo, a lo del oro, y eventualmente ocurra a todo el país, simplemente cuando ya no quede más alternativa a la comunidad internacional de atender a Venezuela de manera directa, es decir, cualquiera que sea el mecanismo que se tome para ayudar al venezolano. Yo diría que estamos cerca de que algo de eso ocurra, porque la gente los países vecinos, los Estados Unidos y en Europa, no pueden permanecer cruzados de brazos viendo lo que pasa en Venezuela, que es una gran tragedia. Eso nos lleva entonces a especular sobre ¿y qué pasaría entonces con Venezuela mañana cuando no haya posibilidad de que el venezolano se pueda conseguir las cosas elementales para su vida, para vivir, para sobrevivir, seguir pasando a los países vecinos cuando ya eso no se lo permitan? Entonces, ¿qué va a ocurrir en Venezuela? Es decir,
la palabra que se usa sería como una especie de implosión, que la gente decida, bueno, ir tomar las cosas en su mano y decidir salir del gobierno como dialogar. Entonces, el camino en que ya está. Es decir, que el drama central es que pisen país donde le va y lo van a capturar. Por eso están atrincherados. Porque no sector político, la oposición ni político al clientes han salido. El señor El Valle, bien. Alexander. Excelente, como desnuda usted con su verbo lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista de esa, entre comillas, diversificación de la economía, entre comillas. Yo creo que viene el momento de decisión, el momento decisivo en el que el pueblo, a falta de liderazgo político, debe tomar esa decisión lo más pronto posible. Porque yo no creo con una hiperinflación en un país petrolero como el nuestro, como dice ahí con esa cifra, como lo ha señalado usted con 750.000 barriles diarios menos que producimos. ¿Hasta cuándo va a aguantar este pueblo las consecuencias de una nefasta política gubernamental? Buenas tardes. Gracias, Alonso Becerra. Sí, ¿hasta cuándo? Pero bueno, lo explicabas hace poco, Alexander. El caso de Venezuela no acepta paralelismos. Desde ningún punto de vista. A mí lo que me da mucho miedo, y lo escribí este domingo, Alexander, y amigos que nos escuchan, es que otros tomen decisiones por nosotros, porque así como nosotros no vemos un liderazgo que esté ofreciendo lo que el país necesita, bueno, vemos las cifras y los porcentajes de rechazo que tienen. Así también lo está viendo el mundo, Alexander. El mundo le debe estar diciendo, pero bueno, sí, ¿a quién les entregamos un país? ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que tienen armado? ¿Qué es lo que le están proponiendo al pueblo? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, a mí me preocupa muchísimo eso y por eso escribí lo que escribí. Tenemos que ir a una pausa y ya al regreso con nuestro último espacio y el cierre del profesor Alexander Guerrero sobre nuestra situación aquí en Venezuela, acá en Buen Provecho. Ya volvemos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, ya en nuestro último espacio hemos tenido un programa un poco accidentado porque, como también nos dijo hace mucho tiempo el profesor Alexander Guerrero, hace más de un año, año y medio, 2 años, Venezuela es un estado fallido y sabemos que un estado fallido es aquel donde no hay luz eléctrica, donde no hay energía, donde no hay gas, donde no hay transporte público, donde no hay poderes públicos, donde no hay instituciones, donde no hay un gobierno como tal, donde no hay agua, internet ni teléfono. Tuvimos esa falla. Pero bueno, hemos tenido un gran programa como siempre. Estamos cerrando, Alexander, y no quiero dejar de preguntarte, ¿qué opinas tú de este episodio en la Asamblea Nacional? Mucho tiempo después, este acuerdo sobre Rodríguez Zapatero, este señor que desde el primer día ha sido representante de Nicolás Maduro en estos diálogos, en estas negociaciones donde se han sentado estos personajes con la oposición, y los 43 diputados
que decidieron no votar el acuerdo que declaraba que la oposición supuestamente democrática no lo reconocía en una futura negociación, entendiendo que es la negociación la vía donde podrían solucionarse los problemas de Venezuela. Sí, eso es un serio problema porque una circunstancia política muy particular en España ha permitido que Zapatero sobreviva como eje de un acuerdo entre lo que se llamó oposición en Venezuela, la oposición partidista y el gobierno, un acuerdo que nunca se dijo para qué realmente era el acuerdo. Es decir, el acuerdo hasta ahora ha servido, o los acuerdos han servido para inmovilizar a la gente. Y ese ha sido obviamente el propósito tanto del gobierno como de los partidos de la oposición. Y los partidos de la oposición pues lo han pensado de esta forma. En las condiciones donde estamos, si el gobierno no se defiende en el poder, mucho menos lo vamos a poder hacer nosotros si llegamos al poder. Es decir, la posibilidad de que quienes constituyen los partidos hoy, que son franquicias ya arruinadas, no tienen cómo mantenerse en el poder mañana porque simplemente tienen un rechazo total de la sociedad. Y llega el momento en el cual ellos, y estoy convencido desde hace un tiempo en esto, no quieren tomar el poder, porque no tienen solución para las cosas que Venezuela tiene que hacer, para las cosas que hay que emprender para traer el país del grado de destrucción y de empobrecimiento y llevarlo a una línea por lo menos de trabajo intenso y con mucho esfuerzo para tratar de recuperar el sistema de vida de los venezolanos, que será bastante duro. Ese es como el punto final, es decir, quizás para Zapatero y el gobierno de España ahora, porque están operando obviamente en conjunto, lo que están es dándole largas a estas para ver cómo ellos de alguna forma se pueden mantener en el poder, porque no existe realmente algo que diga que el acuerdo se está buscando para 1, para 2, para 3 y que enumeren por lo menos 5 cosas que va a producir el acuerdo. Así que se va a producir alimento, que se van a eliminar los controles, que se van a permitir que los venezolanos se pongan a trabajar, que cada quien salga a producir y hacer lo que tiene que hacer. Nada de eso, simplemente pareciera que todos quieren vivir de la fantasía y de lo que se ha vivido durante estos años. De los fondos del narcotráfico lavados con petróleo, de los fondos del narcotráfico que se acaban lavando con oro, que ya no se podrá hacer, o de los fondos del narcotráfico que se quieren lavar con petros, con monedas, criptomonedas, que tampoco se va a hacer. Entonces aquí en el medio hay alguien que vende una fantasía que todos creen. Esa fantasía, la última, petro. Se nos está no existe, no hay forma de que alguien crea en eso, nadie lo compra, nadie lo vende, lo único que hace es el gobierno. Ahora lo que hizo fue simplemente convertirlo en una unidad de cuenta. Aparece en un balance de un banco, la cuenta que tiene un ciudadano cualquiera, y entonces le ponemos una columna adicional que es el petro. ¿Cuánto equivale a petro? Es decir, son unidades de cuenta, como lo era el Maravedí durante casi 8 siglos, que fue una unidad de cuenta porque no fue dinero que circulaba, sino una unidad de cuenta. La gente sacaba la cuenta, cuánto costaban las cosas y cuánto se vendían las cosas y lo anotaban en un lado y lo ponían, estos son tantos Maravedíes, pero no existen. Eso es lo que están haciendo con el petro. Estos son tantos petros, pero no existen. Entonces nadie va a comprar algo que no puede vender. Así es. Bueno, entonces al final es simplemente un escenario de ruina terrible, horrendo realmente. Pero parece que la ruina es por todos lados. Bueno, yo te voy a decir algo ya para finalizar, nos quedan 30 segundos. Yo celebro que haya quedado ya en evidencia quiénes son los que condenan el comportamiento hasta el día de hoy de Rodríguez Zapatero sobre Venezuela, sobre los venezolanos, los presos políticos, la burla que siempre ha existido de parte de él hacia nosotros, y celebro saber quiénes son los que están a favor de él, quiénes son incapaces de tocarlo y a quienes poco les importa, porque el mensaje final, Alexander, es que pareciera que la dirigencia política no es democrática, porque el político, cuando es un demócrata, da la cara, rinde cuentas y le responde a sus representantes. Pero tú sabes que parece, rápidamente en 30 segundos de ahí, que el destino del gobierno
parece ser el mismo destino de los partidos de la oposición. Un destino que realmente no se lo desearía yo a nadie. Yo tampoco, de verdad. Están escribiendo. ¿Por qué? Porque no se entiende lo que están haciendo. No, están escribiendo como una que historia. Si estuviesen amarrados del mismo destino, estuviesen agarrados de la misma historia, no se pueden separar uno del otro. Así es, así es. ¿Qué? No, y la historia no los va a separar. Gracias, Alexander, nos están haciendo señas. Sí, no tenemos que ir. Gracias por este programa. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Feliz tarde y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.